Vamos entonces a trabajar un tema que nos va a empujar a años por delante. Y se llama Quiero seguir el propósito de Dios, no mi propósito. ¿Qué tal si tú hoy te enfocas en esta conferencia? Quiero seguir el propósito de Dios, no mi propósito. Y por eso quiero darle la bienvenida a los que nos ven por las redes sociales, que están conectados, a todos los que están acá en este auditorio. Dios hoy va a hacer cosas sobrenaturales. Y cuando nosotros hablamos de propósito, siempre tenemos que mirar cuáles son los planes que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, Hebreos 12, del 1 al 2, vamos a mirar cuáles son esos planes. Y quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Me encanta cómo lo registra. Me encanta cómo nos enfoca en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Diga, el pecado trae enredo. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada. ¿Dónde vamos a fijar nuestra mirada? Diga, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. De Jesús procede nuestra fe y el Señor la va perfeccionando cada día hasta que tú puedas cumplir su propósito. Bueno, cuando hablamos de enfocarnos en cumplir el propósito de Dios, no el de nosotros, tenemos que, a la verdad, evaluar qué estamos haciendo en esta tierra, dónde ponemos nuestro mayor esfuerzo, dónde ponemos nuestra atención, dónde estamos desarrollando nuestros talentos, nuestro potencial. Porque a la verdad, aquí el escritor de los Hebreos nos enseña que debemos poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que Jesús, que estableció los planes para nosotros desde el principio, Él sí sabe cómo desarrollarlos en nuestras vidas. Por eso quiero dejar claro hoy que si tú quieres caminar en el propósito de Dios, debemos conocer cuál es el plan de Dios para mí, para mi familia y también para las generaciones. Pero también vamos a ubicarnos también y posicionarnos en el lugar correcto. Y vamos a poner la fe en acción. Todo esto nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Entonces partamos desde el primer principio para aquellos que quieren seguir, conquistar, avanzar en el propósito de Dios. Y lo primero es que debemos conocer el plan de Dios para nosotros. Y el plan de Dios para ti y para mí es perfecto. Es perfecto. Es decir, Dios no se equivocó contigo. Nosotros no somos un accidente. Nosotros no somos al azar. Dios no te creó a ti para estar a la deriva. Entonces, cuando yo entiendo el plan perfecto de Dios, comienzo a entender lo que el apóstol Pedro nos enseña en 1 de Pedro 1:2. Y es una palabra rema que yo tengo para mi familia. Todos los días lo oro. Y Pedro nos enseña que nosotros hemos sido elegidos
por Dios. Mire que la palabra elegido quiere decir que entre muchos Dios hizo una selección. ¿A cuánto les gusta eso? Una selección quiere decir que tú eres especial, que tú eres amado por Dios. El amor de Dios es tan grande para nosotros. Dice que fuimos elegidos según la presciencia. La palabra presciencia quiere decir que los planes de Dios no los trazó ahora. Dios, desde que Él estableció su plan perfecto con su amado Hijo Jesús para nosotros, ya Él había hecho un diseño, había hecho una estructura, había establecido los sueños que Él tiene para ti. Porque así como yo hago el libro de los sueños para mis hijos, usted sabía que Dios hizo un libro de los sueños para ti. Porque tú como hijo, Él dice, yo establecí un plan, un sueño, algo grande para mis hijos. Entonces me encanta según la presciencia, o sea, según ese proyecto, el Señor quiere que tú entiendas que fuiste elegido para obedecer y ser rociado con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego allí en la parte final dice, gracia y paz, o sea, multiplicadas. O sea, el resultado de ese proyecto es que haya gracia, es que haya paz y haya multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. ¿No se alegran por eso? Esto es glorioso, ¿sí o no? Diga, esto es maravilloso. Es un proyecto que está diseñado desde el principio y que tiene una connotación eterna. Por eso, cuando hablamos de plan, entonces yo encuentro como cuatro regalos importantes. Y yo digo que Dios no te colocó en un lugar y te dijo, no, yo te voy a lanzar allí y vas a hacer lo que tú quieras, o te voy a lanzar allí a ver cómo te resuelve. Dios no hizo eso. Entonces Dios nos hizo un plan, un diseño, una arquitectura maravillosa. ¿Para qué? Para que tú entiendas que tienes 4 regalos y uno es el regalo de la vida eterna. El regalo del perdón, el regalo del Espíritu Santo. Pero también hoy voy a enfocarme un poquito. Digo un poquito porque creo que el miércoles que es discipulado debemos trabajar en lo que son los dones especiales. Porque a veces no se hace énfasis que Dios, cuando me llamó a mí, cuando estableció un propósito, me dio regalos especiales para que yo pueda realizar tareas dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Entonces, vamos a mirar lo que Dios nos ha dado a través del plan perfecto de Dios. Y encontramos que es primeramente el perdón. El perdón. Y dice la palabra en Romanos 5:15. Vamos a leerlo, porque todo tiene que tener un fundamento en la poderosa palabra de Dios. Y dice, pero el don, el regalo, un don significa regalo, pero el don del perdón no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, ¿cuál fue la transgresión de aquel? Diga, Adán y Eva. Si por la transgresión de Adán y Eva murieron los muchos, dice aquí la palabra del Señor, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire qué poderoso es esto. Es tan poderoso que cuando Jesús inicia su ministerio, Él decide ir a las bodas de Caná de Galilea, en Juan capítulo 2. ¿Y sabe por qué Él decide ir a esas bodas? Porque
Adán y Eva nos vendieron al pecado. Un matrimonio, una familia, nos vendieron al pecado. Pero Jesús dijo, yo voy a abrir la puerta de mi ministerio para que a través de una familia la bendición alcance a todos. De manera que el Señor quiere que tu familia reciba el regalo del perdón. Algo que he determinado con mi familia es que ninguno se pierda. Y por eso continuamente usamos estrategias para predicar, enseñar a Jesucristo en las casas. Es en el hogar donde se necesita el regalo del perdón. ¿Por qué se necesita el regalo del perdón? Porque el problema de la raza humana es el pecado. Pero si Jesús en la cruz murió, derramó hasta la última gota de su sangre, Él resolvió el problema del pecado de raíz. Si el problema del pecado ya está resuelto, entonces tú y yo debemos recibir el regalo del perdón. El perdón es un regalo que tú mereces porque ya Jesús se entregó por completo para redimirnos, liberarnos de cualquier esclavitud. De manera que aunque usted esté aquí y usted diga, sí, ya yo sé que mis pecados son perdonados, usted tiene que disfrutarlo, porque puede ser que a veces nosotros nos cueste perdonar y haya dentro una raíz de amargura, una falta de perdón, un rencor, y no lo vemos, porque la vida espiritual no se ve, pero es más real que la vida física. Entonces usted hoy va a recibir el regalo del perdón. Otro regalo maravilloso es el regalo del Espíritu Santo. Y por eso no sé si usted notó, cuando estábamos orando, Señor, o decimos así en la oración, Espíritu Santo, yo te acepto como mi maestro. Digo te acepto porque a veces nos rehusamos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él quiere hacer algo y nos habla a través de nuestros líderes, de nuestros pastores o de las personas que están alrededor. Pero como a veces no nos gusta, entonces ponemos una pared. Tú no estás resistiendo tu cobertura ni tu líder. Tú lo que estás resistiendo es al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos ese regalo? Vamos a leer en Romanos. Vamos a leer aquí Romanos 5:5 y dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Wow. Cuando a mí se me reveló esta palabra es como tan sencilla, ¿no? Y a veces uno la va pasando, pero me encanta porque si nosotros queremos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, tenemos que permitir que Él sea derramando su amor en nuestros corazones. Es decir, que una de las primeras señales de que somos llenos del Espíritu Santo es cuando el amor de Dios comienza a fluir en nosotros. Comienza a fluir ese amor, ese perdón. Comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, ayer les enseñaba a los jóvenes que dice la palabra en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver el sufrimiento como algo tan malo que nadie quiere pasar por allí. Pero el apóstol Pablo decía, yo me gozo en mis tribulaciones y yo cumplo mi propósito en la cárcel porque allí he recibido las más grandes revelaciones de las Sagradas Escrituras. Mire qué poderoso era lo que Pablo tenía, una percepción de lo que significaba el amor es sufrido.
El amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. Y por eso Pablo dijo, yo les voy a mostrar un camino más excelente para hacer la obra de Dios. Porque cuando caminamos en el amor, entonces el trabajo se va a hacer más fácil. ¿Sabe por qué se hace más fácil la obra? Porque es el Espíritu Santo que está trabajando con nosotros. No estamos haciéndolo nosotros en nuestra propia fuerza, sino que Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Diga, hoy recibimos el regalo del Espíritu Santo. Y de pronto usted dirá, ay, yo no sabía que el Señor en ese plan perfecto me había dado el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabes cuando dejas que Dios viva a través de tu vida? Entonces yo hice esa pregunta. Cuando reflejas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que significa el dominio propio. Esas 9 manifestaciones tenemos que estar evaluando continuamente. Si de verdad hemos recibido al Espíritu Santo, debemos manifestarla. Y si no la estamos manifestando, desde hoy comencemos a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo para que nos ayude. Porque de pronto ha sido más fortalecido en el amor. Por ejemplo, yo cuando le enseñaba a mi equipo de 12 estas 9 manifestaciones, yo misma me comencé a poner en el espejo de la palabra. Y yo dije, wow, yo he trabajado más en el dominio propio. He trabajado más en la paciencia. He trabajado más en la fe. Pero cuando llegué a la mansedumbre, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Sí me explico? Porque a veces trabajas en unas áreas, pero en otras no. Y de pronto tú dices, ¿pero cómo hago? Hay que permitir que el Espíritu Santo, como regalo, nos ayude. Porque Él actúa en nuestra debilidad. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Cuando me hace entender. Una vez que yo pasé por el espejo de la palabra, ya allí yo tengo el 80% ganado, porque vino la luz de Dios y entendí que la mansedumbre, ay Señor, me falta la mansedumbre. Entonces uno dice, ¿pero qué es la mansedumbre? ¿Será que tengo que dejar que todos me cacheteen y me hagan daño? No, la mansedumbre es entender que tú debes ser humilde ante cualquier situación. Y aunque las personas que están a tu alrededor de pronto te hayan hecho algo o hayan cometido una falta, entonces es preferible que el fruto de la mansedumbre se refleje en ti de la manera que tú digas, aunque yo veo que de pronto están cometiendo una injusticia, mansedumbre es, yo prefiero dar la razón y ganar un hermano, ganar una familia y humillarme y decir, no importa, hay que aprender a amar. Fíjate, mansedumbre es ceder cuando yo tengo que ceder. Y esa mansedumbre la debemos aplicar también en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios Dios les está hablando? Porque a veces en el matrimonio es donde más cuesta, ¿sí? Porque de pronto tú dices, no es que yo tengo la razón, pero yo aprendí que en el reino no es tener la razón. En el reino siempre es poner el mandamiento de Dios delante. La cruz de Cristo siempre tiene que estar en el lugar correcto. Y también entendí, cuando dice Filipenses capítulo 2, que Jesús se humilló hasta lo sumo. ¿Usted sabe qué significa la palabra sumo? Búsquela en el diccionario y me dice, porque yo tampoco sé. ¿No? Búsquela en el diccionario. No, ya ve el que va, porque ella es así. Ella busca, ok, hasta lo sumo, mientras la busca en el diccionario, significa que no hay otra forma más baja de humillación que la que tuvo Cristo en la cruz. Nadie se ha humillado en la vida como Cristo.
Por eso Él dice que debemos seguir sus pisadas y su ejemplo con mansedumbre. ¿Cuántos quieren ser mansos y humildes de corazón? ¿No de verdad quieren? Porque aquí decimos amén, pero cuando ya llegamos a la casa, tiramos las joyetas, las puertas. ¿Qué significa hasta lo sumo? Si no avanzamos. Supremo, altísimo, o sea que nadie más. ¿Cómo? Sí, pero dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo, o sea que nadie más, hasta lo más bajo. Exacto. Entonces, diga, hoy yo quiero recibir el regalo. Usted sabe que yo tuve muchos años sin el regalo del Espíritu Santo. Pastora, pero estamos en la iglesia. El hecho de que estés en la iglesia no quiere decir que haya recibido el regalo. El regalo se recibe cuando lo disfruto. El regalo se recibe porque yo te puedo entregar un regalo. A mí a veces me dan regalos y ¿sabes una cosa? A veces los abro, pero a veces no logro abrirlos en el mismo momento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque de pronto tengo otras cosas que hacer. Entonces así pasa con el regalo del Espíritu Santo o con el regalo del plan perfecto de Dios para nosotros. ¿Cuál es el primer regalo? El perdón. ¿Cuál es el segundo regalo? Diga, el Espíritu Santo. Vamos al tercer regalo, la vida eterna. Y usted dirá, pastora, ese regalo no desde que yo acepté a Cristo. Ese ha sido el problema. Que nosotros hemos encajonado la vida cristiana y no vamos disfrutando de los tesoros que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a mirar el regalo de la vida eterna, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, la vida eterna. Lo que quiere decir este regalo es que Dios tiene planes a largo plazo para ti, pero recuerda que usted, en la medida que va avanzando en la vida cristiana, se le olvida que el Señor tiene unos planes a largo plazo. Entonces, como se le olvida, usted no sabe qué es lo que Dios tiene para ti. Por eso, todos los días debemos estar mirando, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? De pronto, el año pasado trabajaste en unas áreas, pero ahora, antes de terminar el año, yo debo comenzar a afilar el hacha. Por ejemplo, creo que es Eclesiastés 10:10, yo determiné entrar a 21 días de ayuno. Hoy es el número 3, creo. ¿Por qué? Porque cada ciclo, cada temporada se necesita una unción para esa temporada. Y yo creo que la temporada más gloriosa que vamos a vivir son estos próximos 2 meses. Antes de terminar el año, algo glorioso va a suceder en tu vida. Hay oraciones que Dios va a contestar en estos 2 meses. Diga, wow. Hay respuestas inesperadas que ya vienen de camino a tu favor. Diga, yo voy a tomar los planes que Dios tiene para mí, la vida eterna, como regalo para yo poder activarlo en mi vida. Porque la gente piensa, y tenemos un concepto también errado. Yo tengo la vida eterna porque un día yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y yo siempre digo, esa es la puerta de bendición. Aceptaste a Cristo. Pero de allí en adelante, diga, empieza a desarrollar los planes y los propósitos que Dios tiene para ti. Diga, Dios tiene herencia, Dios tiene planes, Dios tiene regalos, Dios tiene milagros, Dios tiene conexiones de oro, que todo esto equivale a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Diga, planes
que se van a cumplir en mi vida. Ahora bien, vamos a mirar cuál regalo dentro de esos planes nos ha dado el Señor. Y yo llamo habilidades especiales. Habilidades especiales son los dones del Espíritu Santo. Estos dones son regalos materiales o físicos. Dios mío, cuando yo veo toda esta riqueza, yo digo, wow, yo necesito avanzar, yo necesito correr la carrera que Dios tiene para mí. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Sabe por qué? Porque él lo que pretendía era disfrutar todos los planes maravillosos que él tenía para su vida. Ahora, fíjate que cuando hablamos de dones, estos dones, hay dones ministeriales. En Efesios 4, del 11 al 12, lo voy a decir un poco más rápido, pero puede tomar nota. Aquí, en Efesios 4, del 11 al 12, se nos dice que Dios nos ha dado dones ministeriales, los 5 ministerios: ministerio de pastor, maestro, evangelista, profetas y apóstoles. ¿Sí? Es decir, estos 5 ministerios se necesitan en la iglesia para desarrollar estos planes, para que la obra de Dios avance, para que usted entienda que si vino a la iglesia y de pronto Dios le ha dado un don, usted debe trabajar desde hoy por ese don. Usted tiene que valorarlo. Usted tiene que decir, si Dios me dio un don, yo soy la persona que lo puedo desarrollar a través del Espíritu Santo. Pero en 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 11, hay dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Una liberalidad de dones maravillosos. Y vamos a leer rápidamente acá. Y lo voy a leer en este contexto, a ver, o si no lo ponen en pantalla. Vamos a ver si lo logramos mirar acá. Es por lo siguiente, por lo que quiero establecer, que a veces no sabemos los dones ministeriales o los dones del Espíritu Santo. Y esto se enseña en capacitación destino, pero como algunos no pasan por capacitación destino porque no entienden los regalos o porque no entienden que tienen un propósito, entonces ven como capacitación destino como algo a la ligera, bueno, algún día. Y algo que yo quiero enseñar hoy acá en la iglesia es que nosotros somos llamados continuamente a una preparación. Yo todos los días me estoy preparando, estoy leyendo un libro, estoy mirando dónde debo perfeccionar esos dones, qué quiere hacer Dios en nuestras vidas. El Señor dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho de ¿quién? ¿De nosotros mismos? No, para provecho de la iglesia, para el desarrollo, el avance, para empujar la iglesia hacia adelante. Y luego dice, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. ¿Cuántos quieren el don de la sabiduría? Entonces tienen que preguntarle a Santiago. Santiago, ¿cómo yo puedo tener el don de la sabiduría? Entonces Santiago 1:5 dice que usted tiene que pedírsela a Dios. Entonces usted le dice, ay Santiago, pero ¿cómo se la pido? Bueno, tienes que orar en la mañana, al mediodía, en la tarde, tienes que insistir, tienes que anhelar el don de la sabiduría. Y él dice que él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces le será dada por el Señor. ¿Y cuántos quieren ese don? Porque con la sabiduría hacemos todo. Y era lo que le decía, yo entré en ayuno porque entendí que mi hacha de pronto no estaba afilada en algunas áreas, entonces uno tiene que afilar el hacha. Antes de terminar el año, tu hacha tiene que estar afilada, porque el 2025 es un año de retos y de grandes desafíos para el reino de Dios. Entonces, diga sabiduría, palabra de ciencia, fe y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero hay un don que yo siempre le pedí al Señor y es el don de presidir con solicitud. Por eso tengo una habilidad como de ir ubicando a la gente estratégicamente para que esas personas se levanten en excelencia y cumplan el ministerio que el Señor les ha mandado a hacer. ¿Sí me comprende?
Entonces, todos los dones que nosotros vemos del Espíritu Santo es para provecho de la obra del Señor, para provecho del ministerio. Ahora bien, ya conocimos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Un plan perfecto, diga, es perfecto. Lo segundo que debemos entender hoy es posicionarnos en el lugar correcto. Wow, diga, posicionarnos en el lugar correcto. Esto quiere decir, en Lucas 19, 1-10, voy a explicarle por lo menos la historia de manera más precisa de la vida de Zaqueo. Zaqueo era una persona que estaba trabajando los tributos públicos, por lo que Zaqueo había tomado de esos recursos de pronto hasta una parte extra. De manera que él era pequeño de estatura, posiblemente tenía una baja estima. Y él, cuando vio que Jesús iba a llegar a Jericó, él comenzó y de pronto pensaría, voy a subir a este árbol sicómoro para ver a Jesús. Yo creo que él en ese momento estaba determinado a conocer el propósito de Dios, porque en el lugar donde estaba no se sentía cómodo, porque aparte de ser bajo de estatura, ¿quién se siente cómodo que lo estén murmurando, que le estén hablando mal todo el tiempo? Mira el ladrón, y tenía una marca negativa. Ahora bien, él se sube en ese árbol, pero cuando Jesús lo vio, le dijo, Zaqueo, bájate de allí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Pero a mí me impacta el verso 8. En el verso 8 podemos ver la determinación que tuvo Zaqueo. Y él dijo, Señor, realmente si algo he defraudado a los pobres, yo lo voy a dar 4 veces. Diga, 4 veces. Estas 4 veces es el desarrollo de la visión de Dios en tu vida. Inmediatamente él se posicionó en el lugar correcto. Estaba allí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el lugar correcto, entonces el Señor Jesús te va a ver. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Y mire las 4 cosas que sucedieron en la vida de Zaqueo. Es importante reconocer que Zaqueo había robado y él decidió ser honrado. Eso se llama arrepentimiento. Zaqueo dejó la avaricia y ¿sabe qué? Determinó dar a los pobres. Dar a los pobres significa que él estaba dispuesto a ganar almas para Jesús, porque aquí los pobres no solamente eran los que necesitaban recursos, sino aquellos que estaban allí pero que necesitaban ser fortalecidos. Y a través del testimonio de Zaqueo posiblemente no se registra la Biblia, pero sí estoy seguro que la salvación de Zaqueo y el arrepentimiento genuino trajo una liberación a su familia y a todas las personas de Jericó, donde él vivía. Entonces, no solamente dejó la avaricia y dio a los pobres, sino que fue a su casa y recibió la visión familiar. ¿Sabe por qué Jesús le dijo, bájate y yo voy a tu casa? Porque Jesús quiere ir a tu casa. ¿Qué tal si tú permites que hoy Jesús vaya a tu casa? Porque si va a tu casa, allí es donde tienes un problema que Él va a resolver. Diga, Jesús tiene que venir a mi casa. Por eso la iglesia tiene que enfocarse en estos 2 meses en predicar el evangelio, abrir nuevas células, abrir un hogar de paz, establecer células de niños, de teens. Vamos a unirnos como iglesia, como ministerio y hacer lo que hizo Zaqueo.
Y luego dice que Él descendió deprisa. ¿Sabe qué significa descender deprisa? Que Él no tuvo una obediencia parcial. Él obedeció de manera absoluta. Diga, de manera absoluta. El Señor quiere que tu obediencia sea absoluta. Lo que significa que Zaqueo conocía la ley. Porque el Levítico dice que si una persona robaba y le hacía daño a otra, debía pagarlo 4 veces. Lo que significa que Zaqueo conocía la Biblia, pero en ese momento tuvo un encuentro con Jesús. Lo único que te puede poner y posicionar en el lugar correcto es tener un encuentro con Jesús, no una religión. ¿Me explico? No es la religión. Entonces, por eso Zaqueo dijo: yo voy a restituir lo dañado. ¿Sabe qué dijo Moody? El mayor evangelista de todos los tiempos dijo: si tú no estás dispuesto a restituir lo dañado, no tienes por qué pedir perdón. Esto es fuerte, pero es una verdad. Porque pedir perdón significa que yo estoy dispuesto a restituir lo dañado en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en la célula. Y yo cuando escuché esta frase de Moody, ¿sabe qué entendí? Yo dije, la iglesia tiene que restituir lo dañado. Tenemos que predicar el evangelio 4 veces más. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando tú no atiendes una familia nueva y no consolidas el fruto, estamos llamados a hacer lo que hizo Zaqueo. 4 veces más lo voy a hacer, me voy a esforzar. Yo voy a trabajar en el ganar, en el consolidar, en el discipular y en el enviar. Diga 4 veces más. Diga, wow, me voy a posicionar en el lugar correcto. Y para terminar, usted tiene que tener una fe y acción. Diga, fe y acción, para yo poder cumplir el propósito perfecto de Dios. Fe en acción. Juan capítulo 5 del 4 al 8 nos habla de un paralítico que tenía 38 años con esa parálisis. Y dice la palabra del Señor en el verso 2: y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Diga, 5 pórticos, los 5 ministerios, el estanque es la iglesia. ¿Y qué había en el estanque? Diga, había una multitud de enfermos. ¿Dónde están los enfermos? En la célula, en la iglesia. Los vecinos pueden estar enfermos, en la ciudad. Ahora bien, en el verso 3 dice: y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Wow. Impresionante. La fe y la acción. Por ejemplo, vamos a evaluar rápidamente entre ustedes y yo qué era lo que sucedía allí. ¿Por qué ese paralítico no se sanaba? Si continuamente se agitaba el agua. Usted siempre ha mirado que es por la mente del paralítico. Pero yo lo miré desde otro ángulo. El ángulo perfecto de Dios es que quien llegó primero al estanque fue Jesús. No fue el paralítico. Quien tiene que llegar primero a la necesidad no es la gente, eres tú como líder. Eres tú como pastor.
Y por cierto, Jesús estaba allí en un tiempo perfecto, kairos de Dios, para ayudar a alguien. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía en su vida la fe en acción. Jesús no dijo, yo te amo, pero Él no fue a la cruz. Se quedó sentado en su casa con la mamá, trabajando la carpintería. No. Jesús pasó todos los procesos. De hecho, Jesús trabajó arduamente, fue carpintero. De pronto hizo las mejores camas. Los mejores, ¿qué? ¿Qué se hace en la carpintería? Se me olvidó. Las mejores sillas, los mejores juegos de comedor, ¿sí o no? Pero algo que tenía claro Jesús es la fe en acción. Estaba allí. ¿Qué estaba haciendo el ángel? ¿Quién agitaba el agua? ¿Quién agitaba el agua? El ángel. Jesús estaba allí agitando el agua. De manera que nosotros somos llamados a trabajar en el kairos de Dios para que Dios haga en el momento oportuno los milagros que Él quiere hacer con la familia, con nosotros. Yo sé que ya a estas alturas llegamos a noviembre y a muchos se nos ha olvidado. ¿Sabe qué se nos ha olvidado? El libro de los sueños. Yo dije, ay Dios mío, ¿dónde quedó el libro de los sueños? Yo dije, ay Dios mío, ¿dónde quedó la promesa? Porque es increíble, increíble. Ya cuando vamos terminando el año, vamos como así. Ay, ¿será que lo termino? Ay, ¿será que llego? Y nos estamos arrastrando porque ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos, ay Señor, la promesa está muy lejos de mí la promesa. Dios no quiere eso. Él quiere que así como Jesús estaba en el kairos de Dios, ¿sabe qué? Y por eso Él no le dijo, bueno, como no llegaste, ese es tu problema. Si no llegaste a tiempo, ¿sabe qué? Él no dijo eso. Él dijo, bueno, yo estoy aquí para ayudarte. Entonces yo te digo, levántate y anda. Fe en acción significa, escuche, que usted tiene que prepararse para las sorpresas de Dios. 38 años paralítico. Pero un día llegó Jesús a cambiar la historia de este hombre. Entonces quiere decir que hoy usted va a recibir la fe suficiente para terminar el año en conquista. Porque lo que usted va a recibir son las sorpresas de Dios. Usted va a recibir los milagros de Dios. Usted va a recibir, usted va a recibir bendiciones exageradas de Dios. Diga, bendiciones exageradas. Póngase de pie los que van a recibir bendiciones exageradas. ¿Sabes? Hoy el Señor quiere que tú recibas la fe que necesitas para terminar el año. Diga, hoy recibo la fe que necesito para terminar el año. Usted va a romper ahora la frase que dice, nunca va a suceder. Y usted dirá, pastora, yo no he dicho eso, pero lo has dicho en tu mente y con tus acciones. Diga, hoy rompo toda frase negativa que nunca va a suceder. Porque desde hoy Jesús me dice, levántate. ¿Qué te dice Jesús? Levántate y anda. Diga, hoy me preparo para las sorpresas de Dios. Diga, al igual que Zaqueo, me voy a posicionar en el lugar correcto. Y hoy vas a decir, Señor, perdóname por la maledicencia. Perdóname, Dios, por las palabras negativas. Perdóname, Dios, porque había estado en un lugar incorrecto. Porque esto no es un lugar geográfico. Es que en el mundo espiritual tú tienes que estar en el lugar correcto. Y entonces ahora tú vas a decir, Señor, yo hoy entro al plan perfecto a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
y va a tomar la sangre que derramó Jesús de su frente mezclada con sudor. Con esa sangre usted va a entender que Jesús se posicionó en el lugar correcto. Hubo una lucha espiritual. Satanás lo quería sacar de la geografía de Dios. Y él dijo: yo estoy aquí en agonía, pero voy a orar.